Aleluya. Saludamos a todos los hermanos en la paz de nuestro Señor Jesucristo y a los que por medio de la señal en internet también nos están visitando. Vamos a continuar con nuestra lectura en el libro de Hebreos. Vamos a tener una lectura considerable. Quisiera poder darle término al capítulo 10. El día domingo quedamos en el versículo 25 del capítulo 10. Entonces, terminemos nuestra lectura en Hebreos capítulo 10, desde el versículo 26. Y nos ministró el día domingo el Señor de que en este nuevo pacto y en este nuevo y último sacrificio, ¿verdad? Nosotros tuvimos acceso al lugar santísimo y la condición de inmundicia en la que nosotros vivíamos, ya nadie más nos podrá señalar con el dedo y decirnos tú eres inmundo. Porque nos mostró el Espíritu, por medio de las Escrituras, que ese camino vivo y nuevo que abrió nuestro Señor Jesucristo es ese camino profetizado en Isaías, donde decía, no pasará inmundo por él, y será llamado camino de santidad. Entonces, nos dio la confianza y la seguridad de que nadie nos podrá señalar como un inmundo, ¿verdad? Nos podrán llamar débiles, miedosos, y muchas cosas nos podrán gritar en la marcha, pero inmundo nunca, porque la inmundicia Él la quitó de nosotros. Gloria a Dios por eso. Entonces, Hebreos capítulo 10, versículo 26, vamos a continuar esta lectura. Después de todo eso que oímos, va a mencionar el Espíritu acá en el verso 26. Después de toda esa riqueza, ese conocimiento, de saber que nunca más el pecado se enseñoreará en nosotros, nos hace una exhortación y nos va a advertir en el verso 26 diciendo así: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, hermanos. No podemos volver a matar a nuestro Señor Jesucristo. Ya no queda más sacrificio por el pecado. Si nosotros estando en el lugar santísimo y teniendo el conocimiento de la preciosa obra que Él hizo por nosotros y pecaremos voluntariamente, hablo de la intencionalidad del corazón, de adrede estar pecando, de saber de que Dios no subirá a su camino a un inmundo, pero sin embargo, voluntariamente el hombre decidiera en su corazón pecar, a pesar de que el lugar que está pisando es santo, no hay más ofrenda por el pecado, hermanos, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y vayamos comparando esos términos con respecto a lo que nos compartió el Señor el día domingo. Sus adversarios serán colocados por estrado de sus pies, hasta que todos sus enemigos sean puestos debajo de sus pies. Y para no ser sus adversarios y para no ser esos enemigos suyos, Él prometió que nos perfeccionaría. Todo lo que es imperfecto es enemigo de Dios, pero lo perfecto está ligado a Dios, tiene comunión con Dios. Lo perfecto estaba en Hebrón. Hebrón significa comunión, significa amistad. Entonces, Cristo no murió por Canaán, Cristo murió por Hebrón. Hebrón es comunión, Hebrón es amistad. Entonces, la perfección es para sus amigos, la imperfección es para sus adversarios, para sus enemigos. Entonces va a decir el verso 28, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremensiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia?
Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis grande combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculos, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Leamos un texto en Primera de Pedro, capítulo 5. No, 2 libros, un par de libros más adelante, de Hebreos. Primera de Pedro, capítulo 5. Versículo 6 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Volvamos a Hebreos capítulo 10. Y quiero adelantarme un par de versos en el capítulo 11, donde en el verso 1 va a decir que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y va a hablar después más adelante de los que por la fe alcanzaron cosas gloriosas, ¿verdad? Entonces va a mencionar algo muy particular acá en el capítulo 11 que quiero poder mencionárselos también. En el verso 23, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron al decreto del rey. Guarde esa palabra, no temieron, no tuvieron miedo. ¿Ya? 24, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey. Otra vez, la misma palabra, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Ya? Por la fe, los padres de Abraham no tuvieron miedo, los padres de Moisés no tuvieron miedo al edicto del rey. Y por la fe también Moisés no tuvo miedo a la humillación, no tuvo miedo al vituperio. ¿Por qué? Porque tenía puesto su corazón en el galardón, porque él estaba como viendo al invisible. La exhortación del libro de Hebreos acá en el capítulo 10, donde nos va a advertir que no podemos, teniendo este conocimiento tan grande, vivir voluntariamente en el pecado, sobre todo cuando nos ha manifestado la preciosa obra de este sumo sacerdote, una obra tan preciosa que nadie más pudo hacer,
una obra completa que nos ha permitido el Señor mirarla dentro, en su magnitud como nunca antes la habíamos visto. Toda la obra, cómo depositó su sangre en el propiciatorio, cómo derramó su espíritu sobre los hombres. Una obra perfecta sobre los hombres que le creyeron. Sería una aberración vivir voluntariamente estando en el lugar santísimo. Para tales hombres hay una advertencia. Se les dice que hay una expectación terrible de ardor, de fuego. Ahora, tengo por seguro, hermanos, y estoy convencido de esto, de que un hombre que verdaderamente ama al Señor, de un hombre que verdaderamente ama a Dios, de un hombre que se ha deleitado, que ha gustado de los poderes del siglo venidero, tal como va a decir el apóstol Pablo, o que se ha deleitado en esos bienes venideros, como va a decir acá el espíritu en hebreo, que tiene que ver con los bienes reales, no bienes figuras, sino que se deleita en todo lo que es la realidad, que es lo invisible, en lo que se gozó nuestro hermano Moisés. Su corazón puesto en el galardón porque estaba como viendo al invisible. Él estaba viendo cosas reales. Moisés no estaba viendo las cosas figuras. De alguna manera fue ordenado a hacer todas unas cosas que eran figuras, pero él se sostuvo como viendo al invisible. Él vio los bienes reales. De acuerdo a esos bienes reales, él figuró. Él dio una figura. De acuerdo a esos bienes reales, a esos bienes verdaderos, Moisés construye el tabernáculo, construye todo aquello que tiene que ver con el templo, pero él vio los bienes reales. ¿Lo ve? Él en la eternidad, Dios le permitió ver el tabernáculo verdadero que es la iglesia. El verdadero pueblo que estaba allí en adoración, que era la iglesia. Y en base a eso él hace lo que figura, pero él estaba como viendo lo invisible. Y un hombre que está en esa condición no puede estar, hermanos, voluntariamente cometiendo pecado. Por eso la exhortación del Espíritu va a ser que si alguno de nosotros está en semejante actitud, nos volvamos. No podemos, hermanos, no hay más sacrificios para un corazón que está en esa condición. Dios ya derramó su sangre una vez por cada uno de nosotros y es poderoso para perdonar todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros, y la sangre de Cristo sigue siendo eficaz. No podemos, hermanos, y nos va a decir el libro de Hebreos, ser como aquellos hombres que pisotean al Hijo de Dios. ¿Se recuerda lo que nos pasó en el campamento? Un vaso que lo cuidamos durante, no sé si una semana y media, puede ser, a lo mejor es poco, una semana y media cuidando un vaso de una manera, estar que los niños no tocaran ese vaso porque era el vaso indicado para hacerlo participar de la cena del Señor. Era el instrumento que habíamos nosotros visto y nos pareció bueno, agradable. ¿Se recuerdan los hermanos que estuvieron allá en el campamento? ¿Y qué manera de cuidar ese vaso? Y era un vaso especial. Era el vaso que tenía la forma correcta. Era precioso el vaso, buena apariencia. ¿Quién podía decir que no era el vaso apropiado? ¿Cierto? Y por lo demás muchas veces nos sirvió. Pero el vaso cayó. Y Dios nos enseñó allí. Yo no sé en realidad cómo cayó el vaso. No entiendo cómo un vaso lleno de vino puede voltearse y caer al suelo. Y no fue casualidad de que hayamos entrado en el campamento con ese mismo sueño. ¿Se recuerdan? El Señor nos ministró antes de entrar al campamento que no estaba el vino en la mesa, solo estaba el pan. ¿Y dónde estaba el vino? No estaba el vino, ni el vaso, ni el vino. Y fue lo que nos hizo vivir el Señor en el campamento. Cayó el vaso, derramó el vino y menospreció la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y se da cuenta que hay tantos vasos en esa misma condición, vasos con apariencia de piedad, vasos que parecen bien formados, vasos que dicen, no, si yo he hecho seminarios,
Hermanos, Cristo no es una enseñanza académica. Cristo no es un seminario. Cristo no es un estudio teológico. Cristo no es un estudio bíblico. Pero hay hombres que van a figurar su caminar con seminarios, con discipulados, con una enseñanza íntegra, y van a aparecer vasos preciosos, pero llegado el momento no les va a importar pisotear el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque el problema no es que solo el hombre caiga, sino que de la misma manera como Esaú menospreció la primogenitura, porque Esaú dijo: algún día me voy a morir, ¿y de qué me sirve la primogenitura? ¿De qué me sirve la bendición si no es palpable, no es visible? Esa imposición del Padre derramando esa doble bendición sobre el primogénito, ¿de qué le iba a servir a Esaú si no la podía ver, no se la podía comer, no la podía tocar? Y algún día me voy a morir, ¿de qué me va a servir todo esto? Y menospreció algo tan precioso como es la primogenitura. Y hay hombres así, que menosprecian la palabra y la sangre de Cristo introducida en ese hombre, la palabra y el Espíritu, como ese vaso que cayó y derramó todo el vino. Y no le importó que nadie bebiera del vino, porque para eso estaba el vaso, para darle beber a los que estábamos allí. Y el vaso no hizo su tarea, y se quebró, y se quebrantó, y se rompió, y nunca más volvió a ser el mismo vaso. Pero sin embargo había un vaso escondido en la cocina, que nos ministró el Señor, un vaso tosco, torpe, un vaso barato, y que sin embargo estaba dispuesto a servir. Entonces, hermanos, al hombre lo podrán llamar torpe, lo podrán llamar feo, lo podrán llamar como que no tiene la apariencia necesaria para poder servir, pero es capaz de sostener el depósito. Y eso es lo que Dios quiere y nos va a ministrar acá en el capítulo 10 del libro de Hebreos, de que tenemos que ser esos vasos capaces de sostener, sostenidos, como viendo al invisible, como Moisés. Hombres que están dispuestos a sostener el depósito, sin miedo, sin cobardía. El miedo va a ser una actitud, hermanos, hermanas, que va a acompañar a la fe hasta el tiempo que se le sea posible. El miedo es terrible en el corazón del Hijo de Dios. Por causa del miedo el hombre se pierde tantas bendiciones, hermano. Por causa del miedo el hombre no hace lo que debiera hacer. Por causa del miedo no corre hacia donde debiera correr. Por causa del miedo no busca el consejo que debiera de buscar. Por causa del miedo es la fe. Porque el miedo sabe que no va a actuar en la mente del hombre, sino que en la fe del hombre. Por la fe muchos hermanos nuestros no diezman. Por el miedo, no diezman. Quisiera hacer un paréntesis en esto. ¿Sabe por qué? Porque la Escritura dice: probadme en esto y vean si es que yo no abro las puertas de los cielos y derramo mi bendición hasta que sobreabunde. Pero ¿sabe lo que le dice el miedo a la fe? Vas a llegar corto a fin de mes. Y si se te enferma un hijo, bueno sería tener un remanente apartado. ¿Y qué irán a hacer con el dinero? Y el miedo actúa así. Y el miedo hace de que el hombre se pierda esa bendición gloriosa, el descanso, el reposo de que Dios provee. De que para los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Y por causa de ese miedo, imposibilitas cuando no diezmas a que la palabra siga corriendo. Imposibilitas a que la obra crezca. Por causa del miedo. Y el miedo no solo va a afectar en el diezmo, el miedo no solo va a afectar en la ofrenda, el miedo va a afectar en tu servicio, el miedo va a afectar en tu discipulado, el miedo va a afectar en tu perfección. El miedo va a ser un terrible compañero de la fe. Y hasta que no nos paremos nosotros y enfrentemos ese miedo de la forma correcta, el miedo siempre estará hablando a nuestra fe y no dejará actuar la fe como ésta deberá actuar. Observen, los padres de Moisés no tuvieron miedo. ¿Pero por qué fue? Por causa de la fe. ¿Por qué Moisés llega a en su corazón decir: no quiero que me llamen más hijo de la hija del faraón? Tremendo título que le habían otorgado a Moisés.
Era un postulante a sentarse en el trono del faraón, príncipe entre los egipcios, y rechazó todos esos bienes por el galardón de Cristo en su vida, solo por la fe, y no tuvo miedo a la humillación, al vituperio. Pero el miedo a veces a nosotros nos afecta. El Señor nos ha ministrado que esta palabra tiene que correr, esta palabra tiene que expandirse, esta palabra, hermanos, tiene que alcanzar no solo nuestras familias, esta palabra tiene que trascender más allá de nuestras paredes. Esta palabra tiene que trascender mucho más allá de nuestro trabajo. Esta palabra tiene que trascender mucho más allá de nuestros vecinos. No hablo de esta estructura, ni meditemos en esto, ni siquiera nos hemos propuesto comprar un terreno y construirnos un local. Y Dios nunca nos ha compartido hasta este momento: trabajen para comprarse un terreno, trabajen para que construyan una estructura, trabajen para que construyan un local. Sino que pareciera que el mismo sueño que le metieron a Moisés, el mismo sueño que le metieron a Abraham, a Isaac y a Jacob, el mismo sueño de no edificar, sino que de habitar como peregrinos, como extranjeros, sin propiedades. En mi corazón no está el sueño de construir ni de comprar terreno. Si algún día el Señor lo da, amén. Pero mi sueño está en que la palabra se expanda, que alcanza a los que tienen que ser alcanzados, sin miedo, sin temores. El miedo produce que tú no hagas tu servicio como evangelista, que no hagas tu servicio como una mujer, como una sierva de Dios, como un hombre de Dios dispuesto a pararse, a definirse por Dios y para Dios. Nosotros somos llamados a definirnos por la palabra. Conversaba con el hermano Marco allá en el trabajo, le decía: estás perdiendo un tiempo valioso, hermano. Estás perdiendo un tiempo que es para el Señor. No tienes esposa ni tienes hijo. Y yo que tengo esposa y tengo hijo, mi tiempo lo aprovecho al máximo. Y tú que eres soltero, estás desperdiciando un tiempo valioso para dedicarlo al reino, para invertirlo en el reino. A tu edad me hubiese gustado haber sido alcanzado para acumular riquezas en los cielos. Y nosotros, hermanos, que somos poseedores de esta verdad, no podemos considerar los miedos en este servicio en el que el Señor nos ha metido. Está pasando algo grande, ustedes lo saben. Ustedes saben que está pasando algo glorioso en nuestros corazones. Al Señor nos está metiendo en un avivamiento por la palabra. No amamos, no anhelamos. No somos los mismos que cuando comenzamos. Cuando comenzamos queríamos que todo nos saliera bien, que todo se viera bonito. Y ahora lo único que queremos es perfección. Cuando comenzamos queríamos que la estructura de alguna manera todo se acomodara bien. Y hasta las sillas, las hermanas, todas las blancas aquí, las azules aquí. Y así partimos. Pero observen cómo Dios ha ido destruyendo la vanidad. Cómo ha ido destruyendo nuestros sueños. Lo titánico que nos está haciendo hacer el Señor. Primer congreso evangélico en Los Cerros. ¡Oh, los hermanos agrandados! ¡Esto, hermanos! Entonces alguien va a decir, y con el lenguaje que ustedes conocen: ¿qué hacen 5 gatos locos por ahí? Oiga, hermanos, nos está permitiendo el Señor traer una palabra preciosa al corazón de nuestros hermanos. Y ustedes son testigos de cómo nuestros hermanos anhelan tener una palabra como la que el Señor nos ha permitido. Pero nosotros no podemos, por causa del miedo, detenernos. Hermanos, no podemos nosotros estancarnos, paralizarnos. Hermano Cristian, hermano Christopher, hermano Pablo, hermano Daniel, que son los varones. Mi hermano Samuel falta por causa del trabajo, no pudo llegar. Ustedes son los portadores de la palabra. Dios los eligió a ustedes en estos lugares para ser portadores de una palabra tan rica. Hermana Jessica, hermana Natalia, hermana Graciela, la hermana Marjorie que está oyendo, mi hermana Patricia que no pudo venir. Dios quiere colocar una palabra tan rica en el corazón de las hermanas que les permita. Yo, venía en la micro y veía una viejita que apenas podía sentarse.
Tenía todos los años que una abuelita podía tener, creo yo. Y sabe que de pronto la quedé mirando y pensé en las hermanas y dije, me gustaría algún día, Señor, si es que tú nos permites aún estar en este lugar, si mis hermanas llegasen a estar en esa condición vieja ya en los últimos días de su vida, y que las hermanas más jóvenes que la miran, y pensaba en mi corazón y meditaba en eso, y miraba a la viejita con poca fuerza, tiritando a la viejita, y yo decía, si algún día tú le permitieras a mis hermanas estar aún en medio nuestro, y las hermanas más jóvenes un día se reunieran y le pidieran consejo, me gustaría tener esa palabra clave de parte de ellas, que saliera una sola frase. ¿Cuál sería el éxito de que su matrimonio funcionara bien? Y me gustaría escuchar algún día de una viejecita como esa en ustedes: honren a sus esposos. Y eso ser como el broche y la palabra final de todos sus años de su vida. Honren a sus maridos. Y eso es lo que la palabra quiere hacer con ustedes. Volver las mujeres que honren a sus maridos, como la iglesia debiera amar a Cristo. Y marido, y tú, Christopher, que aún no tienes esposa, pero desde ahora valora y honra a tu esposa. Hermano Cristian, honra a tu esposa. Hermano Pablo, honra a su esposa. Hermano Daniel, honra a su esposa. Estamos aquí para valorar a nuestras esposas, honrarlas, pero por causa de la palabra que Dios nos ha dado, y no nos podemos volver menospreciadores del nombre del Hijo de Dios. No podemos vertir esa sangre como menospreciándola, como que es algo miserable, como que no tiene valor. Y cuando nos paralizamos y cuando nos detenemos, estamos diciendo: tu sangre no es eficaz, tu sangre no me interesa. Hermano, la sangre de Cristo tuvo poder para levantarnos el primer día y tendrá poder para reanimarnos si es necesario. No importa el conflicto que hayamos vivido en nuestra vida, el Espíritu Santo seguirá soplando a través del viento. Y hermano Cristian y hermano Christopher y a todos los que nos vean y nos estén escuchando por medio de esta grabación, si se convirtieron en esos pábilos, en esas velas, que vino el soplo impetuoso de este mundo y apagó esa llama, aún queda un pábilo humeando y el Espíritu soplará. Hermano Cristian, el Espíritu soplará. Porque Dios no apagará el pábilo que humea, lo encenderá y volverá a encender, y ese fuego encenderá otro fuego y se encenderán las antorchas. ¿Y saben por qué? Porque el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar, y busca y busca. ¿Y sabe por qué busca? Porque no nos puede encontrar. Porque hay uno que nos encontró primero, que es nuestro Señor Jesucristo. Y estamos escondidos en Él. Nuestras vidas están escondidas en Cristo, juntamente con Cristo en Dios. Por eso es que el diablo solo puede buscar y no nos va a encontrar. Porque vino uno que nos encontró primero. Y Él encenderá sus llamas, encenderá esos pábilos, porque estamos escondidos en Dios. No importa que nos desanimemos, no importa las aflicciones que vivamos, estamos escondidos en Dios juntamente con Cristo. Gloria a Dios. El propósito, hermanos, es la perfección. Y el Espíritu va a perfeccionar su obra. El que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no somos de los que retroceden, hermanos, para perdición, sino de los que avanzamos para preservación del alma. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por eso es que nos ministraba el Señor el domingo anterior, de que nosotros somos esos inciensos, ese incensario con esos inciensos que ahora están emanando un olor agradable. ¿Lo entiende usted? El diablo tiene una particularidad que él no puede ver como Cristo ve. ¿Entiende usted? Por eso es que le cuesta tanto encontrarnos, porque no ve como Cristo ve. Y como no puede ver, tiene que oler. Y el aroma que agrada al diablo es el pecado.
Pero si voluntariamente viviéramos en pecado, Él nos va a encontrar. Pero si somos de aquellos que no retrocedemos y somos ese incienso agradable en la presencia de Dios, no tiene nada que oler. El pecado ya ha sido quitado de nosotros, no tiene nada que oler. Y no va a poder ver. Por eso su confusión. Y rodea y da vuelta buscando la iglesia y no puede encontrar. Esto es como la doncella, es como debiera estar. Una doncella, mire, para que se lo enseñen a sus hijas. ¿Cómo se llama la chiquita? Martina y a Daniela, para cuando crezcan. Y a las doncellas que vengan llegando. El corazón de una doncella debe estar tan escondida en Cristo. El corazón de esa doncella debe estar tan penetrado, tan escondida, tan refugiado el corazón de esa doncella en Cristo, que cuando venga el galán a seducir o a conquistar ese corazón, se encuentre primero con Cristo. ¿Lo entiende usted? ¿Sí? Porque si la doncella está escondida en Cristo, cuando venga el enamorador, primero tiene que encontrarse con Cristo y pasar por Cristo primero. Así también la iglesia debe estar escondida en Cristo. ¿Sí? Escondida en Cristo, cosa que cuando el diablo venga, se encuentre primero con Cristo. Y encontrándose con Cristo, ustedes saben, ya no hay más lucha para nosotros. No tenemos lucha contra todos esos demonios. No tenemos lucha contra Satanás. La lucha es de Él. Y si nosotros estamos escondidos en Él, como nuestro hermano mayor, que sale a defendernos, ¿eh? ¿Se ha dado cuenta usted? Te voy a echar a mi hermano, dicen. Te voy a echar a mi papá. Y nosotros lo tenemos a Él para que nos defienda. Pero refugiémonos en Él, escondámonos en Él. Amén. Hermanos, va a decir, y quiero adelantarme y hacer de alguna manera una síntesis de todo esto para terminar con el libro de Hebreos, que el verso 35 del capítulo 10 dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que nosotros creamos, ¿sí? Esa es la voluntad de Dios, hermanos. Aquí no tenemos que llenarnos de actividades. Por eso que, hermanos, a los varones les digo, esta palabra que el Señor nos ha permitido y donde estamos introducidos, no puede ser una obra de imposición. No puede ser algo que nosotros nos sintamos de alguna manera violados a hacer algo que no queramos hacer. ¿Sí? No puede ser por imposición. Esto tiene que ser por el amor a la palabra. Tiene que ser por amor a lo que el Señor ha hecho con nosotros. La mayor obra que nosotros debemos hacer es creer. Yo no sé si de pronto uno ve en tantas localidades, en tantas congregaciones, hay requisitos y hay cosas que hacer y cosas que van determinando y van marcando los grados, que van destacando un hombre como más maduro, como más perfecto dentro de la obra. No, nuestra única obra es creer. Si nosotros creemos, nos sujetamos. Si nosotros creemos, nos discipulamos. Si nosotros creemos, servimos. Si nosotros creemos, nos dejamos enseñar. Si nosotros creemos, dejamos de ser ya niños inmaduros y pasamos a ser maestros. Si nosotros creemos, llevamos el evangelio a toda criatura. Si nosotros creemos, nos colocamos al servicio de Dios, sin murmuraciones, con alegría. Por eso no perdamos, va a decir el Espíritu, nuestra confianza. Nuestra confianza es que tenemos un grande galardón. Y lo que será galardonado, como va a decir en Apocalipsis, es aquí que vengo pronto para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Sí? ¿Y cuál es la obra que será galardonada? Es que nosotros creamos en el Hijo de Dios, que creamos en esta palabra que el Señor nos ha ministrado, que creamos en el sueño que el Señor ha colocado en nuestros corazones. Amén. Hermanos, porque solo un poquito y el que ha de venir, vendrá. Mantengamos un poco de paciencia y Él no va a tardar. No tardará, dice, mas el justo vivirá por fe. Y aquí quiero hacer
hacer una referencia en esto. Yo conversaba con un hermano, no le voy a mencionar el nombre porque sé que pueden haber repercusiones con respecto a él, porque es un maestro de las escrituras. Entonces él me hacía referencia, me decía, porque yo le pregunté que en qué condición estaba. No, estoy descansando en la casa, no hay trabajo, nada. Uy, va a tener que vivir por la fe. Entonces me dijo, no, me dijo, vivir por la fe cuando tú ya no tienes nada. Vivir por la fe es cuando tú ya no tienes un pedazo de pan en tu casa y ahí solo tienes que echar mano a la fe. Entonces le hice referencia a este texto que dice, más el justo vivirá por fe. ¿Sí? Y si retrocediere, no agradará mi alma. Entonces, el tema no pasa de que nosotros vivamos por fe porque estemos pasando hambre, ¿sí? Sino que el contexto de lo que va a mostrar esta escritura tiene que ver con la carrera, tiene que ver con el avanzar, tiene que ver con nuestra carrera cristiana, tiene que ver con nuestra madurez, tiene que ver con nuestro crecimiento. La fe en este contexto tiene que ver, y vamos a vivir por fe en esta gloriosa carrera. Porque ¿sabe cómo empieza el texto? Más el justo. ¿Recuerda esa palabra? ¿Dónde más ha escuchado justo usted? ¿No se recuerda? ¿Sí? El justo Abraham, ¿correcto? ¿Sabe lo que dijo un hombre sabio en la Escritura? Fui rey y he envejecido. No he visto un justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Así que el justo no es un desamparado. Así que no necesita vivir de la fe para que Dios le provea alimento. Por el simple hecho de ser justo, no es desamparado. ¿Lo entiende usted? No ha visto un justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Así que, hermano, con todo el amor en el corazón, no necesitamos estar empobrecidos para vivir de la fe. El justo, Dios le provee. Al justo, Dios le permite un alimento en su mesa. Al justo nada le faltará. Quiero juntar dos textos y ojalá logren armar este cuadro en su corazón, en sus mentes y en sus corazones. Dice la Escritura que la fe es la que justifica, ¿verdad? Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Así que la fe en ese contexto va a actuar en justificación, ¿ya? Por la fe somos nosotros justificados, no por obras, sino porque creemos en el Hijo de Dios, ¿verdad? Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Entonces, cuando nosotros comenzamos el texto, aquí en el verso 38, ¿qué es lo que dice? Más. Entonces, ¿qué entendemos? Que el hombre ya fue justificado. O sea, la fe ya actuó primero en él para justificación. Ahora la fe tiene que actuar en él para hacerlo terminar su carrera cristiana. El justo por la fe vivirá. Ya está justificado. Ese hombre ya ha sido redimido. El hombre ya ha sido salvado, liberado de sus cadenas. Ahora la fe tiene que hacerlo terminar su carrera. Como el apóstol Pablo va a decir: he peleado la buena batalla, he corrido la carrera, he guardado mi fe. ¿Ve? Entonces la fe a él lo ayudó para pelear la buena batalla. La fe a Pablo lo ayudó para terminar con su carrera. He acabado la carrera, he peleado la buena batalla y he guardado mi fe. ¿Ve? Y aquí igual en Hebreos va a decir que el justo por su fe vivirá. Y ese texto no va a decir: estése tranquilo que cuando tenga hambre le va a llegar el pan. No, sino que terminaremos nuestra carrera cristiana. Nosotros no somos de los que retroceden. ¿Me entienden? Hermano, nada va a impedir, hermanos, y los que estamos aquí presentes, pongan mucha atención en esto, que nada va a impedir
que ustedes terminen su carrera cristiana. ¿Escuchó bien? Y los que hemos recibido el testimonio de Cristo en nuestros corazones. Y Marjorie, de alguna manera, si recibió también el testimonio algún día de Cristo en su corazón, y si es necesario, a lo mejor recibirlo y que el Espíritu Santo penetre en el corazón, que así sea también. Pero todos los que tienen a Cristo en su corazón y comenzaron una carrera, no porque voluntariamente decidieron correr, como dijeron, acepto a Cristo, como dicen los grandes evangelistas, ven y acepta al Señor, ven, acepta a Cristo. No, no estamos aquí para aceptar a Cristo, estamos para ser aceptos por Cristo en el amado. ¿Entienden eso? Cristo nos hizo a nosotros aceptos en el amado. Él nos aceptó tal como nosotros estamos. Ven tal cual como estás en tu condición. Yo te acepto, pero no vas a ser el mismo. Vas a cambiar. Tienes que cambiar, no puedes seguir siendo el mismo. Tiene que haber una transformación en tu vida. El que comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Es una promesa de Dios. Entonces aquí nadie decidió correr. Ninguno de los que aquí estamos decidió correr esta carrera. ¿En qué estábamos cuando el Señor nos llamó? Estábamos entretenidos. ¿En qué estábamos cuando el Señor nos encontró? Nos buscábamos a Dios. En ninguna manera. Estábamos en lo nuestro. Y amábamos lo nuestro. Entonces no podemos decir que nosotros voluntariamente decidimos correr esta carrera. No. Él nos trajo a correr. Él nos colocó en este camino de santidad. Y que en algún momento le preguntamos al Señor, ¿no te da miedo, Señor, que algún día allá en la gloria, donde los ángeles te loan de día y de noche, donde esos 24 ancianos puestran sus coronas delante de ti, donde todos esos seres vivientes te adoran, donde tú eres su resplandor de día y de noche, donde todo es armonía, donde todo es paz? ¿No te da miedo meternos a nosotros, que te podemos echar a perder en la fiesta? Entonces el Señor sabe, ¿verdad? Él dice, no me elegisteis vosotros a mí, yo os elegí a vosotros, y Él sabe por qué nos eligió. ¿Se acuerdan aquella vez cuando el Señor nos dijo, ¿qué te he hecho yo? ¿Se recuerdan o no? ¿Qué expresión del Señor es esa? Teniendo esas decenas de millares de ángeles adorándole. Y que nos haga esa pregunta, ¿qué te he hecho yo? ¿O en qué te he molestado? Dime si te he hecho mal en algo. Y nos empezó como a recordar al Señor, no a sacar en cara, sino como a decir, ¿no te he sido fiel? ¿No te he sustentado? ¿No he sido yo suficiente para ti? ¿No te he dado todo? ¿Te he fallado alguna vez? Y yo les pregunto ahora, hermanos, ¿te ha fallado alguna vez el Señor? ¿Te ha mentido el Señor? No, ¿verdad que no? Pero nos preguntó esa vez, ¿verdad? Y uno se pregunta, ¿qué somos nosotros? Criaturas de un solo día. Y que Él venga y se humilla a preguntar, ¿qué te he hecho yo? Como tratando de arreglarse, como, qué amor del Padre, ¿verdad? Oh, Señor Jesús, qué amor del Padre, hermanos, qué amor de Dios. Y vamos a terminar nuestra carrera cristiana. La vamos a terminar, porque Él se propuso, hermanos. Si fue capaz de humillarse de esa manera frente a nosotros y preguntar, ¿qué te he hecho yo? ¿Podremos arreglar algo? Yo estoy dispuesto, decía el Señor. Yo estoy dispuesto. Él siempre va a estar dispuesto. Y Él decía, y nos decía, ¿sabes? Que esto era como el matrimonio, que al principio todo anda bien, era todo tan precioso, pero después al pasar del tiempo como que la rutina termina dañando el matrimonio. ¿Ves? Y pareciera, llega un momento en el corazón del Hijo de Dios donde las oraciones ya no son importantes, las alabanzas ya no tienen valor, y la palabra ya deja de ser algo valioso en nuestros corazones, y la comunión ya no nos interesa. Entonces, Dios siempre está dispuesto, hermano. Dios siempre está dispuesto. Y esa vez nos ministró el Señor y dijo, yo estoy dispuesto. Y me quebrantó el corazón aquella vez el Señor. Porque ¿quién soy yo para que Él se rebaje delante de mí y me diga, arreglemos? No, sí.
No tenemos por qué nosotros estar mal. Gloria a Dios por el Señor. Gloria a Dios por la obra del Señor. Y Él está dispuesto a hacerlo, hermano Cristian, hermano Christopher. Y el que esté con un corazón desanimado, Él está dispuesto a hacerlo de nuevo. Él no va a desechar a sus hijos. No va a desechar, sino que al contrario. El justo por fe vivirá. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Y esto que nos dé seguridad. Pero nosotros, y escuchen bien todos los que están presentes, y no importa el concepto que tengan de sí mismos, no importa lo que piensen de ustedes, no importa que el miedo les sople en sus corazones y les diga, no sacas nada con congregarte si al final tú amas lo tuyo. Y el miedo le va a hablar así. El miedo le va a decir, no sacas nada con estar con los hermanos, no sacas nada con caminar, con ir y congregarte si al final vas a ser siempre el mismo. No importa el concepto que tengan de ustedes. Oigan al Espíritu en esto. Pero nosotros no somos de los que retroceden. ¿Escuchó bien? Tú no eres de los que retroceden. Nosotros no somos de los que retrocedemos. Aunque usted diga, pero es que yo he retrocedido varias veces. No, no somos de los que retroceden. Hoy día alguien me confesaba sus intenciones, llegó a mi trabajo y me decía, todas estas veces he querido hacer lo contrario de Dios. Y no he podido, me decía. Entonces yo le dije, ¿sabes por qué? Porque no es el propósito de Dios. Porque frente a tus propósitos, el propósito de Dios es mucho mayor. Así que no importa las intenciones y los pensamientos que ustedes tengan de retroceder, el propósito de Dios es mucho mayor. Y Él cumplirá su propósito en nosotros. Porque nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Gloria a Dios. Bien, por hermanos, consideremos esas palabras y no endurezcamos nuestro corazón, ¿sí? Sino que avancemos, crezcamos, dejémonos enseñar, dejémonos madurar, abandonémonos a la perfección. Amén. Permítanme orar, hermanos, así tal como estamos. Padre eterno, en esta hora te agradecemos el que tú nos permitas oír tu voz. Qué grande privilegio es el oír tu voz. Qué grande privilegio es el estar frente a tu consejo. Tú un día criticaste a los hombres y dijiste, ay de los que se apartan de mí para tomar consejos de otros. Padre eterno, nosotros no hemos venido para tomar consejos de otros, hemos venido para tomar consejos de ti y queremos que tu consejo traspase nuestra alma y llegue a nuestro espíritu. Tu consejo, Señor, es tan necesario en nuestras vidas y en nuestros corazones. Tu palabra, Señor, es necesaria que transforme todo nuestro ser, todo nuestro interior y que refleje mi nueva vida hacia el exterior. Padre amado, ayuda a estos mis hermanos y mis hermanas, los que están presentes y los que nos están viendo a través de esta grabación, a madurar, a conocer tu voluntad, que es creer en el Hijo de Dios. Padre eterno, ayúdanos en nuestra carrera, que tu Espíritu Santo se vuelva nuestro compañero en esta carrera cristiana, que no nos deje a diestra ni a siniestra, que no nos deje dar un paso atrás, que no nos deje paralizarnos, que sea un resorte en nuestra espalda, que siempre nos esté empujando, que no nos deje detenernos, Señor. Que tu Espíritu Santo siempre esté soplando sobre nosotros y que tu palabra constantemente nos esté regando. Necesitamos y anhelamos de esa madurez en la iglesia. Ayúdanos, Señor, a hacer esa palabra que la iglesia necesita también en estos tiempos. Sin arrogancia te lo pido, Señor. Con humildad nos humillamos ante tu mano poderosa para que tú también exaltes tu palabra en nosotros cuando sea tiempo. No queremos nosotros nuestros nombres que sean exaltados, sino que tu palabra y el nombre de Cristo sea exaltado en nosotros. Padre eterno, rogamos por sus muchas misericordias que bendiga a estos matrimonios y a estas familias representadas en los que están en esta hora, en este lugar.
Bendice a los pequeños, a los niños, a las niñas. Bendice a los hijos que están en los vientres de nuestras hermanas, en los lomos de nuestros hermanos. Bendice los matrimonios que serán constituidos por esta palabra. Bendice, Señor, a los hijos que nacerán por la palabra. Bendice a los discípulos que llegarán por la palabra. Bendice, Señor, tu preciosa semilla. Prospérala, Señor, prospera tu palabra en nosotros. Que así sea. Ruego por una bendición para tu iglesia, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Amén.